Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Segunda y última parte del estudio de Abigail, de la insensatez al buen entendimiento. Por Tony Cota, de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Buen día, bendiciones. El día de hoy continuamos con esta mujer Abigail, a quien la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25, versículos del 1 en adelante. Dice del 1 al 3: Y murió Samuel, y juntóse todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama. Y levantóse David, y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Tenemos en la persona de Nabal a un hombre necio e insensato. Por el contrario, vemos a una Abigail con una personalidad muy diferente, inteligente y sabia, de buen entendimiento y de buena gracia, como nos menciona la palabra de Dios en el versículo 3 que leímos anteriormente. Y este buen entendimiento que ella poseía me hizo recordar lo que dice Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Salmos 101, versículo 10, dice también: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Es importante recalcar la palabra entendimiento. Conocer un poco más de este concepto puede ayudarnos a conocer más la personalidad de Abigail. En la Biblia, el entendimiento es un don del Espíritu Santo que implica sabiduría, intuición, claridad y percepción sobre la realidad de las personas, los acontecimientos y las cosas. Leí algo muy interesante que dice que el entendimiento se trata de un proceso que viene después de la inteligencia, la sabiduría, la experiencia, el conocimiento y la inspiración del Espíritu Santo, que nos conduce y nos lleva a hacer siempre lo correcto. En conclusión, el entendimiento permite a las personas saber y hacer lo que es correcto. Entonces, solo con leer estos conceptos puedo darme cuenta de lo mucho que carecemos como cristianas de este tipo de entendimiento. Esta mujer de la que hablamos, Abigail, era alguien que demostraba su sabiduría y prudencia, una persona sabia, elocuente, diplomática y comprensiva, que sacó lo mejor de una situación difícil. La sabiduría recrea al hombre de entendimiento, dice Proverbios 10:23. Ahora, continuando con el contexto de esta historia, en el versículo 14 dice que uno de los criados va y le avisa a Abigail que Nabal había insultado a David al negarle su comida y su agua, y que David ya venía resuelto a matar a toda su casa. Por supuesto, Abigail actúa de manera rápida. Me impresiona mucho su reacción, sin miedo, sin actitud de huida, sin amedrentarse. Por el contrario, buscando una rápida solución y la forma de intervenir para ayudar a su esposo y a toda su casa. Vemos a una mujer preparada, que utiliza todos sus recursos para suplir una necesidad. Ella prepara panes, ovejas, grano tostado, toma uvas y vino, lo carga todo en sus asnos y va a encontrarse con David. Una mujer también muy valiente y arriesgada, por cierto, pero seguramente confiando en el cuidado de Dios para su vida. Y es esta parte que quiero compartirte que me impresiona mucho. El versículo 23 dice que se echa a los pies de David y sus palabras son: Señor mío, sobre mí sea el pecado,
Mas ruégote hable tu sierva en tus oídos, y oye las palabras de tu sierva. Y aquí ella comienza a dar sus razones a David, es decir, a razonar y a reflexionar con él. Una acción totalmente opuesta a la de su esposo. Y entonces comienza diciendo en el versículo 25 al 31. No ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la locura está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora, esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor, dese a los criados que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi señor, por cuanto mi señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y a tentar tu vida, con todo, el alma de mi señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová Dios tuyo, y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese mi señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. David alaba la actitud de Abigail, diciendo, bendito sea tu razonamiento. Quiero que te detengas conmigo en esta parte y consideremos esta palabra razonamiento. David identifica en las palabras de Abigail un sabio razonamiento, además de que también puede ver en ella una actitud de humildad y de servicio al proporcionarle todo lo que él y sus hombres necesitaban en ese momento. Vimos ya lo que era la insensatez. Lo contrario entonces es la sensatez. Una persona sensata es aquella que tiene buen sentido o razón, es decir, que es razonable. También es una persona que se comporta con cordura y sentido común, que sus actos están determinados por la prudencia y el buen juicio. ¿Has escuchado cuando alguien dice, es que no se puede razonar con esta persona? O, con él o ella sí se puede razonar. Leí algo interesante que dice, vivir con sensatez es procurar el equilibrio entre decir y hacer, entre pensar y actuar, entre lamento y alegría, entre seriedad y buen humor, entre trabajo y descanso, entre soledad deseada y relación amistosa. Ser sensato también significa estar tranquilo, ser resiliente, no dejarse llevar por las emociones y ser capaz de afrontar una crisis. Por eso, la persona sensata piensa o actúa de manera prudente y reflexiva. Abigail actuó con sensatez. Ella fue capaz de tomar buenas decisiones y juicios basados en la razón. Abigail fue una mujer sensata y, como dijimos anteriormente, no entró en pánico cuando se le presentó una situación extremadamente difícil. Como la sensatez es tener buen sentido o razón, Abigail usa ese buen razonamiento con David. Pero todo eso ella lo muestra porque claramente vemos que era una mujer preparada, que conocía la ley de Dios. Ella sabía la historia de la Biblia que hablaba de David como llamado por Dios para ser rey, como alguien ungido por Dios. Ella conocía que Jehová habría de hacer casa firme con David, que David hacía las guerras de Jehová y que Jehová haría bien con David, como leímos anteriormente en las palabras de Abigail hacia él. Y es precisamente este sabio razonamiento que convence a David y lo persuade para no hacer guerra con la casa de Nabal. La historia termina bien,
con el perdón de David hacia la casa de Nabal y la aceptación de los presentes de Abigail para David y su gente. Tú puedes terminar de leer esta historia y reflexionar sobre la actitud de los personajes. Queda clara la intervención de Dios en este conflicto que termina en paz. Pero ahora quiero que nosotras reflexionemos acerca del buen razonamiento y de cómo éste nos lleva a buenas consecuencias y bendiciones para nuestra vida. Nuestra mente y pensamientos reflejan esencialmente la imagen de Dios. No existe otra criatura sobre la tierra que tenga nuestra facultad del razonamiento. Y somos las únicas criaturas llamadas a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra razón. Todo buen razonamiento está fundamentado en la riqueza de la sabiduría de la palabra de Dios. Abigail tenía buen entendimiento, es decir, sabiduría e inteligencia. Y es precisamente la sabiduría de Dios lo que nos lleva al temor y a la obediencia. Recordemos lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aún nos queda mucho que aprender, mucho camino que recorrer. Continuar corriendo nuestra carrera como cristianas durante el tiempo que Dios nuestro Señor lo permita. Entonces, hagámoslo con gozo, con esfuerzo, con valentía. Pidamos a Dios en el nombre de Jesús y a través de su Espíritu Santo que seamos mujeres sensatas, inteligentes y hermosas, pero de esa hermosura que nace de un corazón totalmente rendido a los pies de Cristo. Y aunque nosotros somos enseñadas que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, sí podemos seguir el ejemplo de aquellos que obedecieron a Él, como en el caso de todas estas mujeres que fuimos conociendo a lo largo de este año. Pero sin duda alguna, hay alguien mayor a todas estas mujeres, y es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dejado un gran ejemplo a seguir y de cuyo corazón debemos dejarnos guiar. Jesús es nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Cristo nos dio ejemplo de obediencia al Padre, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo y hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice en Filipenses capítulo 2. Permitamos que la gracia de Jesucristo, su amor y sus palabras permanezcan siempre en nuestro corazón y llevemos a la práctica sus enseñanzas con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nuestro Señor nos bendiga y guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.